Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. El día de hoy estaremos con una de las mesas dedicadas a las personalidades ilustres del Valle del Mantaro. En esta oportunidad hablaremos sobre Edgardo Rivera Martínez. Nos acompañan en esta mesa Marco Martos, Giovanna Polarolo y César Ferreira. Vamos a dar inicio entonces a la presentación con César Ferreira. Permítame presentarlo a continuación. Él nació en Lima, es profesor de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos, es autor de Culture and Custom of Perú 2003 y es coeditor de Los Mundos de Alfredo Bryce Echenique, Textos Críticos 1994. Asedios a Julio Ramón Ribeiro, 1996, y De lo andino a lo universal, la obra de Edgardo Rivera Martínez, 1999, y justamente del libro de Edgardo Rivera Martínez, Nuevas Lecturas, 2006. Bienvenido, César Ferreira. Gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Feria del Libro de Huancayo por la oportunidad de venir a participar en este conversatorio en torno a la obra de Edgardo Rivera Martínez. Yo creo que la obra de Rivera Martínez es una obra fundamental en la literatura peruana de nuestros días. Yo creo que es una obra que merece más divulgación y más atención crítica. A su muerte en el año 2019, en octubre de 2019, Rivera Martínez nos dejó una obra muy rica en términos artísticos y en ella también hay, creo yo, una propuesta de nación para el Perú. Yo creo que leída con cuidado, la obra de Rivera Martínez revitalizó el debate en torno al tema del mestizaje. Este es un asunto que ha estudiado creo yo, con mucho acierto Gonzalo Portocarrero, ¿no? Pero en todo caso creo que la lectura de la obra de Rivera Martínez nos invita a pensar y a reconsiderar la noción de lo andino en el Perú de hoy. En el año 2012, Rivera Martínez fue entrevistado por el periodista Enrique Planas, y en ese momento dijo lo siguiente respecto de su obra, y cito de esa entrevista: en mi obra creo haber compartido una propuesta de lo andino que va a lo universal sin perder nunca su nexo con la raíz. La mía es una obra que incorpora diversas visiones del Perú y del mundo y que integra algunas formas de introspección. Creo también que he intentado combinar lo poético con lo humorístico y lo realista con lo mágico. Puedo decir que al escribir mis novelas y cuentos, siento que plasmé lo que me había planteado. Mi obra me ha procurado una gran felicidad, sobre todo una novela como País de Jauja, que trata sobre el descubrimiento y el amor adolescente, pero también con la última, A la luz del amanecer, cuyo protagonista parte de la sierra a Praga, a París, a Atenas, a la isla de Pascua en Chile y a Roma, ¿no? Es una novela que se abre a lo cosmopolita,
aunque el protagonista, Mariano de los Ríos, siempre vuelve a sus orígenes. Fin de cita. Bueno, como todos sabemos, Rivera Martínez nos dejó 4 estupendas novelas, ¿no? La primera de ellas es País de Jauja, de 1993, tal vez su novela más emblemática, ¿no? La segunda es Libro del Amor y de las Profecías, de 1999. La tercera es Diario de Santa María, del año 2008. Y la última es A la luz del amanecer, publicada en el año 2012. Muchas de estas novelas son novelas de aprendizaje, y sus protagonistas, además de ser jóvenes, son artistas en ciernes, por decirlo de alguna manera. Son figuras que van tomando conciencia de su origen, de su lugar de origen, en el Valle del Mantaro, por supuesto, y que desde allí van a proyectarse al mundo, ¿no es verdad? Pienso, por ejemplo, en Claudio Alaya, ese gran personaje que es el protagonista de País de Jauja, o en Juan Esteban Uzcamaita, el protagonista del Libro del Amor y de las Profecías, o en Felicia de los Ríos, ¿no? La joven que es la protagonista de Diario de Santa María. En las experiencias personales que viven estos personajes, aparece lo que algunos críticos han llamado un proceso de transculturación. Y en última instancia creo que hay lo que Edgardo solía llamar un proceso de entretejimiento cultural. Esa es una frase que acuñó él, entretejimiento cultural, que nos invita a pensar en el Perú como un país multicultural, con una revaloración de lo andino, ¿no es cierto? En todo caso, la obra de Rivera Martínez efectivamente nos presenta una visión cosmopolita del Ande, ¿no? Esta es una manera de decir que hay un diálogo entre la cultura andina y la cultura occidental, pero un diálogo fructífero donde no hay límites entre lo andino y lo occidental, no hay una frontera entre ambas cosas. Más bien de lo que se trata es de un diálogo donde las culturas, ambas culturas se complementan, donde buscan sus equivalencias, donde buscan sus similitudes, para establecer un intercambio muy enriquecedor, diríamos, ¿no? Por eso es que en sus relatos, en sus novelas, la música clásica comparte un mismo espacio con la música andina, y los mitos griegos, por ejemplo, comparten un mismo espacio con las leyendas orales andinas, ¿verdad? En fin, creo que una de las bondades de la novelística de Rivera Martínez es precisamente la capacidad para imbricar lo andino con lo occidental de una manera muy armoniosa y, repito, muy enriquecedora. Quisiera también referirme brevemente a otra faceta de su obra, que es la que tiene que ver con sus cuentos y sus novelas cortas. Rivera Martínez fue un gran cultivador de estos dos géneros. Nuevamente, tanto en sus cuentos como en sus novelas cortas, la dicotomía entre lo andino y lo occidental creo que nutre este imaginario, ¿no? Rivera nos dejó una vasta galería de personajes, y muchos cuentos son cuentos realmente dignos de una antología. Pienso, por ejemplo, en El Unicornio, que fue uno de sus primeros relatos de comienzos de los años 60. Por supuesto, Ángel de Ocongate, tal vez su cuento más antologado, ¿no? Amaru, Rosa de Fuego, Danzantes de la Noche y de la Muerte,
En fin, hay mucho de dónde escoger aquí. En todo caso, creo que sus cuentos transitan por lo mítico, por lo andino, por lo fantástico, por lo sobrenatural, por la idea de la utopía, por supuesto, y a menudo se sirven también de elementos oníricos, y destaquemos también los elementos líricos en la prosa de Rivera Martínez, que creo que es un elemento central en su narrativa. En los cuentos y en las novelas cortas de Rivera Martínez aparecen seres misteriosos, seres extraviados, diríamos, que se hacen una gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? En ese sentido, por ejemplo, vale la pena citar el comienzo de Ángel de Ocongate, ¿no? Donde el protagonista dice lo siguiente: ¿quién soy sino apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa, ¿no? Insisto, creo que los personajes de Rivera Martínez son personajes errantes, que deambulan por mundos ajenos. Pienso, por ejemplo, en otro gran personaje, el protagonista de El Visitante, ¿no es cierto? Y son seres que se preguntan por su identidad, porque viven extraviados o viven con una memoria que está truncada. Al hacerlo, pienso otra vez en Ángel de Ocongate, se están preguntando en realidad por los dilemas históricos del pasado peruano. En fin, yo creo que la mejor manera de homenajear a un escritor es leyéndolo. Y por eso, amigas, amigos, los invito a leer y a releer las novelas y cuentos de Edgardo Rivera Martínez, que es un gran escritor que nos interpela siempre sobre nuestra identidad como nación y que nos invita a pensar en el Perú como un país moderno y multicultural, ¿no es cierto? Y que nos propone, en concreto, el Valle del Mantaro y una ciudad como Jauja, como un lugar de encuentro para esa nueva peruanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu participación y por traernos este brillante relato sobre la vida y obra de Edgardo Rivera Martínez. A continuación, recibimos a Giovanna Polarolo. Ella es de Tacna, es poeta, ensayista, narradora y guionista peruana. En el 2002 comenzó a escribir columnas sobre temas culturales para Perú 21 y actualmente es profesora de la Universidad del Pacífico. Bienvenida, Giovanna. Gracias, muchas gracias por la invitación. Solamente antes que nada una corrección, soy profesora de la Católica. Durante años sí enseñé en la Pacífico, pero ahora estoy en la Católica a tiempo completo. Gracias, Haidit. Estoy muy contenta de participar en esta mesa. Me hubiera gustado mucho que sea presencial, como a todos. Recuerdo haber ido a haber estado presente en la primera edición de la Feria de Huancayo, justamente en un viaje en el que estuvo también Edgardo con Betty y otros invitados. Y tengo muy bonitos recuerdos de esa feria. Era su primera edición, pero había muchísima gente, mucha gente joven. No recuerdo qué año fue, 2016 puede haber sido, no recuerdo. Pero había mucha actividad, una gran oferta de libros, conferencias y en un local fuera del recinto de la feria, era la municipalidad, me parece, un aula, se le hizo un homenaje a Edgardo Rivera Martínez, de manera que me siento muy
complacida de estar presente acá, con la tristeza de que ya no esté con nosotros, pero seguir recordándolo es mantenerlo vivo, como sabemos, ¿no? Y bueno, yo quería comenzar agradeciendo también esa invitación, agradeciendo esta mesa que comparto con César y Marco. César es autor, es editor, coeditor de estos libros que citaste, perdón la mala memoria de los títulos, de estudios que reúne muy buenos estudios sobre Edgardo Rivera Martínez, sobre su obra, con entrevistas, con textos del propio Edgardo, y que para mí constituyen un material invalorable que abre las puertas para otros estudios, ¿no? Y como bien lo dijo César hace un momento, es un autor que debe ser leído, ser más difundido y más estudiado también por la riqueza de su obra. Yo voy a hacer alguna reflexión más personal sobre Edgardo y quiero, estaba pensando en cómo es que lo recuerdo, ¿no? ¿Qué me gusta recordar de Edgardo Rivera Martínez? Y lo primero que se me viene a la mente es su afabilidad, su serenidad, sus maneras pausadas, su interés en escuchar al otro. Me sentí cerca de Edgardo antes de conocerlo. Cuando leí País de Jauja, deslumbrada a medida que iba avanzando la lectura por esa manera, para mí como lectora, nueva de contar la vida de un pequeño pueblo de la Sierra del Perú. Había leído otras novelas sobre la Sierra del Perú y en donde hay grandes conflictos, temas de enfrentamiento, de falta de comprensión entre los diferentes grupos, y acá encontraba en País de Jauja un universo completamente diferente, y que además era un universo que de alguna manera a mí me recordaba a la Tacna pequeña también, en la que yo viví mi niñez y adolescencia. Y encontré que como Jauja, que no era tan caprichosa mi asociación, porque así como lo ha repetido muchas veces Edgardo sobre Jauja, Tacna tampoco conoció el latifundio, ni las grandes fortunas, al igual que lo explicara Jorge Basadre sobre Tacna en La vida y la historia, ensayo sobre personas, lugares y problemas. Y lo cito a don Jorge Basadre. Como la economía de la región se basaba en el desarrollo artesanal de clase media y de minifundio, se desconocía el régimen capitalista de la producción y el trabajo. De allí que no hubiera una abismática diferencia entre ricos y pobres. Eso, como bien lo explica Edgardo, en Jauja duró hasta la época, quizá cuando él se fue, quizás años más, y todo cambió. Y lo mismo diría yo en Tacna, ya no es esto que estoy recordando yo, ¿no? Y bueno, he vuelto muchas veces a País de Jauja. Me gusta ver a Claudio cuando examina la manera desordenada, cómo se cruzan en sus pensamientos las tías de los héroes, Fox Caro y Elena Oyanguren, con los personajes de la Ilíada y otras lecturas de autores de la colección de literatura antigua que consulta diariamente. Y lo cito: y así voy de uno a otro, entreverándolos, de manera que de repente voy a tener a tía Euristela hablando con Andrómaca, a Ifigenia quejándose ante Fox Caro, a los Amarus de Marcelina combatiendo con el Escamandro, y a Palomeque discutiendo con Eneas. Y si Dick Tracy le da una paliza a Menelao, si Sandokan se enamora de tía Grimanesa, este párrafo me encanta, muestra ese sentido del humor tan delicado, tan inteligente de Edgardo, que también lo tenía en la
en la conversación personal, ¿no? Y en País de Jauja, con personajes como Palomeque, hay mucho humor, es muy, muy sutil, y esta idea, ¿no? Tan, ¿cómo diré? Tan universal de hacer que sus personajes, los personajes de su ficción se crucen, dialoguen con los personajes de la literatura griega, de la literatura del cómic, del cine, ¿no? Y de su propia realidad, ¿no? Y reflexiona Claudio, vamos y venimos, y sobre todo en respecto de la música, ¿no? Vamos y venimos de un mundo musical a otro. Reflexiona Claudio mientras transita con regocijo y sin conflicto de Mozart, Beethoven o Chopin a los huaynos, mulisas, relojeras y arabíes, de la transcripción de piezas musicales andinas a la lectura de la Ilíada y de allí a la transcripción de los cuentos de Marcelina, la indígena que relata historias y mitos andinos de su pueblo. Me gusta instalarme en el universo híbrido y perfectamente armónico de la novela, que es un mundo feliz, en el que, cito a Edgardo, conviven en armonía identidades y tradiciones culturales diferentes, fiel cada quien a sus raíces autóctonas, pero abierto al enriquecimiento espiritual, al contacto con el otro o los otros. Esto está tomado de una declaración, de una entrevista que le hace Alonso Rabí, tomada del libro editado por César. También me gusta recordar que País de Jauja fue rechazada por la editorial Peysa en los años 90 debido a su larga extensión, y que la primera edición la financió el mismo Edgardo, según su testimonio, con sus ahorros, y fue el primer sorprendido cuando meses después le comunicaron que los 800 ejemplares se habían agotado. Luego ya la editorial Peysa publicó las siguientes ediciones. El Comercio también la publicó en el año 2001 como parte de la gran colección de literatura peruana. Y además, de lo que me siento orgullosa indirectamente, es que fue considerada la mejor novela de la década según la encuesta de Debate, de la revista Debate también ya desaparecida. Por esos años yo era editora de la revista y fue un gran placer para mí comunicarle la buena noticia. Pero pese a ser celebrada unánimemente por críticos y lectores, si uno revisa las entrevistas que dio y las preguntas, Edgardo debió explicar hasta el cansancio a propios y extraños, peruanos y extranjeros, pero sobre todo peruanos, cómo era posible que un peruano hubiera imaginado un país como el de Jauja. Era una utopía, un deseo, una fantasía, un sueño imposible, solo posible en la imaginación de un escritor talentoso, mera ficción. ¿No temió que resultara desfasado de la realidad tanto optimismo en un país como el Perú, marcado por el desgarro y las fracturas irreparables desde su nacimiento como nación? Le preguntaron una y otra vez. Y nunca Edgardo se cansó de explicar que no, que esa Jauja existió, fue realidad para mí, para mi familia y para otras familias de Jauja. Explicó que si bien muchos personajes y situaciones son ficcionales, la novela recrea la Jauja que él conoció, una pequeña ciudad andina en la que había gente que llegaba de Lima y otras ciudades en busca de salud, por lo cual era también cosmopolita, y donde vivió su niñez y adolescencia en una familia en la que prevalecía el diálogo, la tolerancia armónica, el interés por diversas actividades artísticas e intelectuales. La propuesta, cito, no es intelectual ni más o menos idealizadora, se vio obligado a repetir una y otra vez
que su propuesta no es intelectual ni más o menos idealizadora. Es un testimonio imaginativo, repitió en más de una entrevista, de vivencias infantiles y adolescentes. Pudo parecer una utopía, sí, pero es una utopía realizable, posible, explicaba. Cuando leo estas entrevistas, pienso qué significativo, ¿no? Esa incapacidad de lectores y críticos peruanos para siquiera imaginar la posibilidad de una sociedad así. No lo consideran ni siquiera posible en la imaginación, y eso me parece bastante significativo. En esa línea, yo pienso que País de Jauja podría ser nuestra tabla salvadora, el salvavidas de la nación peruana. Como lo ha señalado César, ¿no? País de Jauja es una novela que habla sobre la nación. En un tiempo como el actual, marcado por la intolerancia y la imposibilidad de dialogar desde la diferencia. En un tiempo en el que prima lo que muchos llaman el ángulo ciego, y solo se entienden los que piensan, sienten y quieren lo mismo. En fin, en este tiempo en el que las crisis políticas se suceden una tras otra, asignadas por el desgarro, la herida y el diálogo imposible, la novela que escribió Edgardo Rivera Martínez en los convulsionados años 90, en medio de cortes de luz, coches bombas, muertos y desaparecidos, se atrevió, ¿no?, a hablar de un país armónico, uno que existió, y no es una ilusión ni un sueño imposible. Uno en el que las diferencias no invitan al odio, sino a la armonía, a la creación y al aprendizaje. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el distinguido escritor Marco Gerardo Martos Carrera, es de Piura, 1942, es poeta, profesor universitario y presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Bienvenido, Marco. Buenas tardes, estoy muy contento de participar en esta mesa en homenaje a Edgardo Rivera Martínez, junto con Giovanna Poyarolo y César Ferreira. Muchas gracias a la misma Feria de Huancayo. Hace algún tiempo me pidieron una intervención más corta que esta sobre Edgardo Rivera Martínez. Y entonces estaba en un aprieto cómo decir en un minuto algo sobre Edgardo Rivera. Y entonces escribí un poema que voy a leer y que siento que lo representa. Vamos a ver si ustedes piensan lo mismo. Se llama El eterno país de Jauja. Edgardo Rivera Martínez, por las calles de su tierra, mientras habla con sus padres y mayores, siente el olor del eucalipto, profundo en sus entrañas, y piensa en qué decir de la belleza de las catleyas. Hay un piano que a lo lejos, en el rumor de los años, está sonando con la intensidad que soñó Mozart en la sacrosanta Viena, y viene volando y lo acompaña en las frías noches junto al mar de Lima y sus garúas. La mano se desliza lenta en la página en blanco, con menuda letra dibujada que evoca el país de Jauja, a las maravillas que conoció de niño y nunca pasa. Creo que este poema representa bien lo que pienso de Edgardo Rivera y que es bastante coincidente con lo que han dicho tanto César Ferreira como Giovanna Poyarolo. En efecto, Edgardo Rivera tiene, diría yo, que unas de las prosas más encantadoras de la literatura del Perú. Ya no estoy pensando solamente en ficción, sino estoy pensando en prosa. Y me pongo a pensar quiénes son sus congéneres en el siglo XX y he encontrado a estos autores. He encontrado a José Larriba Agüero, he encontrado a Raúl Porra Barnechea, a Jorge Basadre, especialmente en Infancia en Tacna, en La promesa de la vida peruana, en Equivocaciones, y a Luis Loaiza. Y pienso que no es coincidencia que César Ferreira haya consagrado sus esfuerzos a Loaiza y también a Edgardo Rivera, entre otros.
Y entonces, ¿qué es lo que une a Rivera con Loayza? Yo creo que la magnífica prosa, el manejo encantador del idioma castellano. Eso es una cosa. Y la otra es que Edgardo Rivera se fue poco a poco posesionando, digamos, de un lugar privilegiado en la lectura de los peruanos. Yo recuerdo también haber leído sus cuentos del visitante, que me emocionaron muchísimo, ese libro cortísimo, y entonces yo sentí que había un autor que se incorporaba, digamos, al canon de la literatura peruana, solo con esos cuentos del visitante. De tal manera que cuando ganó el concurso de Caretas con el Ángel de Ocongate, para mí fue natural que lo ganase. Claro, un lector no ha leído pues los 1000 o 2000 cuentos que se presentan, pero sí puede juzgar a los cuentos que se ofrecen como vencedores. Y diría que en la antología de cuentos de ese premio, este cuento ocupa un primerísimo lugar, si no el primero absoluto. Entonces ya con eso teníamos la imagen de un autor que iba con paso muy seguro, introduciéndose en el canon de la literatura peruana. En todo ese tiempo coincidió con el regreso de Edgardo Rivera a San Marcos. Él había estudiado en San Marcos, había estado en distintos lugares, especialmente en Francia, en París, haciendo estudios, y había regresado como profesor a la Universidad de Huancayo. Y ahí estuvo varios años, de tal manera que siendo algo mayor que yo, él entró a la Universidad de San Marcos como profesor después que yo. Entonces era insólito un autor que aparecía, digamos, de Francia y de Huancayo, pero que ya era conocido en el momento que se incorpora a la cátedra universitaria, de tal manera que fue un placer ser su amigo. Giovanna ha, ha mencionado un detalle del trato diario de Edgardo, y es su gran amabilidad con todos, su capacidad de escucha a los otros, de interesarse por el bien común, en ese caso universitario. Y a propósito, aquí viene otra inserción de una noción diferente, y es, hay intelectuales que son valiosos en sí mismos, mucha categoría y digamos, se, ¿cómo se dice? Se manifiestan, se expresan con mucha soltura y tienen muchos lectores o mucha admiración. Pero hay otros que suman a esa capacidad individual una colectiva, y que es realmente el bien de los otros, el bien de una bandería o de una causa o de una nación. Es el caso de Palma, por ejemplo, con su trabajo cívico, con su entrega a la Biblioteca Nacional. Bueno, así era Edgardo Rivera para la Universidad de San Marcos, y entiendo que lo fue también para la Universidad de Huancayo, pero también lo fue para todo el Valle del Mantaro. O sea, es un ejemplo, es un hombre de características cívicas que merece, como se está haciendo hoy día, recordarse. De tal manera que lo que yo propondría a la gente del departamento de Junín, a la gente de Jauja, a la gente de Huancayo, es que se hagan más cosas por perenizar su memoria. Principalmente editar sus obras, pero también colocar su nombre a una calle, a una plaza, porque eso es muy importante para el conjunto de la población. ¿Quién es Edgardo Rivera?, pregunta un niño, y el padre tendrá que responder algo, y si no sabe, averiguará. Bueno, es una propuesta muy genérica, pero em, quedan pocos minutos. Quisiera referirme al gran impacto emocional que causó en mí la lectura de País de Jauja. Tuve el privilegio de leer la obra antes de que entre a la imprenta y pude conversar con Edgardo sobre algunos detalles, y la verdad que me quedé conmovido por este hecho, que es algo que dice Tolstoy, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el universo.
realmente en muy pocas obras como esta, bueno, también las 3 novelas que además continuó escribiendo, ¿no? Como el Diario de Santa María, por ejemplo, ¿no? Digamos, ahí está este encuentro cultural de una manera inédita en su caso. Es, es el apropiarse de un modo natural de vertientes culturales muy diversas, la vertiente andina y la vertiente occidental, pero no de un modo, digamos, diferenciado, sino integrado desde dentro. En cierto sentido, el escritor, fuera de los que he mencionado, que más se le parece, es el Inca Garcilaso. Es una persona que pertenece verdaderamente a dos culturas y se expresa depuradamente como el más fino escritor en el lenguaje de una de ellas, en este caso el español. El español que usa Edgardo Rivera es un español impecable y es un español peruano y un español andino. Y este niño que está tocando a Mozart en, en Jauja muestra bien el encuentro cultural, digamos, absoluto entre Occidente y la cultura propiamente, digamos, andina. Y este mismo personaje que va a Praga, que va a Roma, esta muchacha, también expresa exactamente lo mismo. Por supuesto que es un ideal. Por supuesto que esto existió en un momento, como él lo ha explicado, de la cultura andina y que tal vez después no se ha dado, pero permanece como un sueño, como un ideal de ser de una patria pequeña y la patria grande que es de todos los hombres. Muchísimas gracias. Y yo siento que estaba empezando, pero me toca terminar. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Marcos y Giovanna, César. Y como nos quedan un minuto, yo quisiera que en ese minuto cada uno de ustedes nos dijera siquiera una palabra o una frase en la que ustedes sientan que representan a Edgardo Rivera Martínez. Vamos a empezar con César. Bueno, simplemente recordar no solo a ese gran escritor que fue Edgardo, sino como ya se ha dicho también de otra manera, ese gran amigo, esa gran persona que fue Edgardo Rivera para quienes tuvimos la suerte de compartir muchos momentos con él, ¿no? Bueno, yo creo que tener País de Jauja es uno de los grandes regalos que nos puede haber dejado un escritor a los peruanos especialmente, en general a cualquier lector, pero especialmente a los peruanos, y que es una novela que yo la pondría de lectura obligatoria para los estudiantes de secundaria. Bueno, quería contar algo que no es muy sabido de Edgardo Rivera, y es que tenía un gran conocimiento de psicoanálisis. Era un gran lector, no solamente de Freud, sino de todos los discípulos, y estaba muy al tanto de lo que ocurría, digamos, en el momento en que vivió con el psicoanálisis. Sabía mucho sobre Lacan, sobre François Dolto, sobre los psicoanalistas de estos tiempos. Y bueno, como se ha subrayado, un amigo que de nuevo elegiría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Gracias. Gracias, ha sido un gusto escucharlos hablar sobre una de las personalidades ilustres del Valle del Mantaro, como lo es, lo fue y lo seguirá siendo Edgardo Rivera Martínez, ahora a través de sus obras que van a ser inmortales, y esperamos de que verdad la gente lo siga leyendo y lo siga compartiendo y siga transmitiendo ese conocimiento a sus hijos e hijas. Gracias a nuestros invitados, a César Ferreira, a Giovanna Polarolo, a Marco Martos en esta oportunidad. Recuerden que toda la programación la pueden seguir a través de nuestra página web www.feriadelibro.com.pe y a través de las redes sociales. Muchas gracias.